para lo mismo y federal. ¿Qué tal? Muy buenos días, nos encontramos en Justicia cerca de ti y nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando esta mañana desde nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Spotify a través del Supremo Tribunal de Justicia. A nombre del magistrado José Luis Álvarez Pulido les damos la más cordial bienvenida y además decirles que tenemos un invitado a quien pues ahora sí que nos habían encomendado el propio presidente que lo trajéramos porque lo que nos tiene que compartir es de suma importancia. Él es un joven y yo digo que es el abogado de los derechos informáticos, yo casi vaca sagrada. Él es Rodolfo Guerrero Martínez. Muchas gracias, Rodolfo, por estar aquí. Es un placer tenerte. El placer es mío, querida maestra y amiga Janet, por supuesto. Un mensaje de agradecimiento tanto a mi querido magistrado presidente José Luis Álvarez Pulido, así como al director de esta escuela judicial, Ignacio Escobedo, y por supuesto a todos los que hacen posible esta maravillosa producción de primerísimo nivel. Muchas gracias, Rodolfo. Oye, bueno, pues vamos entrando en materia. Claro Hemos que sí. platicado ya con antelación en el programa que llegábamos a tener sobre algunas cosas, pero para quien nos está viendo por primera vez, quisiera que nos explicaras un poquito sobre tu trayectoria. ¿Quién es Rodolfo Guerrero? ¿Qué formación tienes? ¿Y por qué sabes tanto de estos temas informáticos? O sea, ¿qué te mueve, no? No, bueno, te agradezco muchísimo, querida maestra, decirle al auditorio que los ve y los sigue, que somos abogados, soy abogado por la Universidad de Guadalajara, mi querida alma mater, y por supuesto a partir de lo mismo nos dedicamos a una línea que para mí es la columna vertebral, estimo para todos los del gremio jurídico, que es el derecho constitucional. Hice una maestría en derecho constitucional y administrativo, y adicionalmente a eso, bueno, como has dicho recién, me ha importado mucho encaminarme, especializarme con todas estas líneas del derecho de las tecnologías de la información y comunicación. De manera que en principio comenzamos 2017 aproximadamente a dedicarnos de lleno con el tema de protección de datos personales. Sí. Con el ITEI directamente, en su momento me acuerdo que era comisionada Cintia Cantero Pacheco, la maestra. Sí, ¿cómo no? Posteriormente Salvador Romero Espinosa y el día de hoy Olga Navarro Benavides. Y correlativamente a la protección de datos, con una invitación muy importante que al día de hoy le estoy infinitamente agradecido, al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, tuve mi primera oportunidad en un congreso internacional de software. Nada tenía que ver con derechos, o sea, yo decía, ¿cómo que software? Bueno, eso creías. Y entonces me dicen, sí, Rodolfo, los derechos humanos, la protección de datos, la privacidad, la intimidad, y con todo este tema de los algoritmos, mucho antes de OpenAI, que hoy es el gran tema para las discusiones en materia de IA. Claro. No. Era básicamente tener un nuevo enfoque para los ingenieros sobre el desarrollo de programas. Totalmente, y dije, sí. Bueno, maravilloso. Demostré que era muy importante familiarizarme mucho más, especializarme a posteriori sobre ciberseguridad. Después de ello, sí nos involucramos bastante el tema de IA cuando, bueno, era antes de la IA generativa propiamente. Algoritmos, fenómenos de las cajas blancas, las cajas negras, todo lo que hoy se habla mayormente. Y, por supuesto, gobierno digital. Más recientemente, estamos hablando del año 2022, cuando yo me familiarizo más, 2023 con mucho más énfasis, me especializo también en inteligencia artificial y gobierno digital, ciberseguridad y prevención del delito. Es un mundo, parece que fuera, dices uno, derechos informáticos, pero te estoy escuchando y yo digo, yo nunca había escuchado hablar de esto o de aquello, entonces estoy impactada. A ver, cuéntanos. No, y bueno, precisamente a partir de eso, evidentemente yo le estoy muy agradecido a todos los que han hecho posible que pueda avanzar todos los días
más y más, porque yo soy un firme creyente, querida Janet y querido auditorio digital, en el trabajo en equipo. No trascendemos si no se trabaja en equipo. No podría haber, por ejemplo, establecido en pandemia un marco de especialización bastante importante que me sirvió para perfeccionarme aún más en el tema de protección de datos, si no hubiera sido por algunos queridos amigos, en donde me llevó a tomar la especialización de la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Por supuesto, estas especializaciones que te digo en inteligencia artificial y gobierno digital, entre muchas otras cosas más. Al día de hoy, actualmente me encuentro estudiando el doctorado en criminología. El próximo año, si nada se va fuera del plan, más allá de lo que yo tenga planeado, también institucionalmente hablando, el ya ser doctor en criminología y recoger todos esos aspectos que me han forjado y que me apasionan y que me dedico a hacer 24/7. Derecho y tecnologías, ha tenido una riqueza enorme sobre lo que yo hago hoy con este doctorado, por ejemplo, en materia de delitos informáticos, en materia de la importancia de todas estas figuras para una criminología corporativa y cosas que si me hubieras preguntado esto hace 3 o 4 años que yo iba a estudiar un doctorado en esto o que yo me iba a especializar en otras cosas, yo te hubiera dicho, pero como, ¿por qué, no? Claro, es que además yo creo que a raíz de la pandemia, si mal no recuerdo, creo que esto evolucionó de una manera, se multiplicó, fue tremendo y ya no podemos a dar marcha atrás por ningún motivo. A ver, quisiera ir así como por partes, pero es mucho y yo creo que esto va a ser motivo de darte, por favor, la posibilidad de que nos acompañes otra vez. Me encantará. Y que hagamos una mesa de diálogo incluso con algunos otros ponentes, porque creo que mi lenguaje no es igual que el tuyo, pero con otros a lo mejor unos pares podrían quizás entablar otro tipo de diálogo. Claro que sí. Que tiene que ver, a ver, viene la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares próximamente, ya está aquí y resulta que el código ya implementa términos que tienen que ver con metaverso, con todas cadena de bloques. ¿Qué es todo esto, no? Entonces, ¿por qué no le vamos dando por ahí un poquito? Sí, claro. Porque también las personas, abogados y demás que van a tener que capacitarse en estos temas, pues al menos vayan conociendo estos términos, ¿no? ¿Qué es esta cadena de bloques? Lo vemos mucho en la materia mercantil, todo esto, la cuestión informática, pero vamos viendo en este nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares qué es lo que vamos a encontrar ahí como términos nuevos. Claro, es bien importante reconocer que aunque hoy se debate si el código finalmente todos los estados tendrán que cumplir y garantizar su aplicación en el año 2027 y digan, bueno, es que a lo mejor se amplía al 2030, deben de hacerlo ya. Claro, porque cuando exista eso, a lo mejor esto ya nos rebasó, ¿no? Claro, no, y que no nos quede duda, porque a veces tomamos las cosas a la ligera. Claro. No es una moda esto, es un deber ser ya. Estamos en aras de concientizar, de capacitar y de profesionalizar a todos los que forman parte, en principio, de la estructura jurídica. Y, por supuesto, además de los demás profesionales que se involucran, por ejemplo, como peritos expertos acreditados por el Consejo de la Judicatura, todavía en esta estructura que está latente. Posteriormente, bueno, habrá algunas otras connotaciones que se den tal vez con el propio Tribunal de Disciplina Judicial, mientras tanto por el propio Consejo de la Judicatura. De manera que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un parteaguas en ese nuevo paradigma con las tecnologías. A ver, artículo 2, todos los conceptos tecnológicos que hoy el juez, el magistrado, incluso, ¿por qué no decirlo?, el ministro de la Suprema Corte, deberá de familiarizarse al propio abogado postulante para que de esa manera las cosas puedan ser a favor del justiciable. Y también de la propia administración de justicia. Estamos versando en estos conceptos de vanguardia que, por cierto, no están de la manera en como hoy están perfectamente delineados en ninguna parte de América Latina y del Caribe.
Como más aquí. que en México. México ha sido la punta de lanza. Sí. Entonces, dentro de las múltiples críticas, que haya un millar de temas, hay algo que se está haciendo bien. Claro. Hagamos que sea exponencial, hagamos que esos conceptos, por ejemplo, de la fracción séptima del artículo segundo, que hace referencia a cadena de bloques, se entienda como un nuevo proceso mediante el cual dotamos de transparencia a toda esa información sensible que hoy está en los expedientes, que hoy está en las resoluciones, que hoy está en esos actos jurídicos que debemos de salvaguardar y tutelar a toda costa. ¿Por qué? Porque está en juego la privacidad, la intimidad, muchas cuestiones sensibles de múltiples materias, laborales, civiles, familiares. Entonces hay que tener eso muy presente. Y además, me permito el involucrar otra normativa de la cual debemos de poner un foco especial, que es la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Totalmente. Se nos ha olvidado. Claro. Publicado en el Diario Oficial de la Federación en los primeros 2 meses del año pasado, 2024. ¿Y por qué la importancia de esto? No solamente por la instancia extrajudicial, y no solamente además porque esto se amplía por los nuevos conceptos de los centros de conciliación laboral, sino además porque es correlativo un concepto que tiene esa ley, que es el de un contrato inteligente, ahorita ya lo explicaremos, con la base de acción que representa cadena de bloques. Ya no va a ser la misma forma en cómo nos identifiquemos ante las partes involucradas para un acto jurídico como se hacía hace 2 décadas atrás. Ahora es por una plataforma, nos verificamos con nuestros biométricos, están correctamente asegurados, eso es muy importante, porque no es mal utilizar tu biometría en la medida de que garanticemos la seguridad de la información. Ya no sabes, Ese incluso gran por tema. el tema que a mí me da mucho miedo con la inteligencia artificial, en Son los donde datos. tus datos El uso. biométricos pues ya son utilizados para tu voz, tu rostro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es un punto que deseo matizar en un momento más, porque también es otro gran tema de agenda Sí. que deberían de estar impulsando mucho, y estimo que así será, porque siempre este Poder Judicial se ha caracterizado en ser innovativo, en llevar también ese debate al Congreso del Estado, Por supuesto. que es justamente considerar la figura de la IA sobre, por ejemplo, el Código Penal del Estado de Jalisco. Pero bueno, como ya ocurrió en Sinaloa, por cierto, pero eso hablaremos en un momento más. Decirte para concluir, querida Janet, en este sentido, que la cadena de bloques viene a fortalecer esa interacción entre las partes, la transparencia, la automatización de procesos. Oye, si no me cumpliste con esto, no, que sí te cumplí, no, porque aquí todo está demostrado. A menos de que exista una falla técnica que tendremos que corroborar, no puedes decir que no eras tú, o no puedes decir que se cumplió cuando aquí no se cumplió, no mandaste una fotografía que verifica que hiciste el envío de esta información que era importante, de estos documentos que son relevantes en el motivo del contrato, o con el cual nosotros podemos hacer la transacción económica de una operación mercantil. Entonces, todo esto es bien interesante porque ya no existe esa dificultad de moverte de un punto a un punto B. Las cuestiones también a nivel internacional se amplían en sobremanera, y además se incorporan una serie de insumos muy interesantes a propósito del firmado electrónico avanzado. Ay, yo ahí estoy preocupada. A ver, adquirí un servicio y me dicen, le vamos a mandar su contrato. Sí. Ah, perfecto. Y me mandan un contrato electrónico. Y me dicen, tiene que firmarlo con sus iniciales y punto. Entonces, ¿cómo puede funcionar esto? ¿Hasta dónde? Digo, porque seguramente nos están viendo y se van a decir, ay, ese es mi caso, yo ya lo hice. ¿Y cuál es? O sea, tiene la validez completamente idéntica a la que tendríamos en un contrato firmado de viva voz, de nuestro puño y letra y demás. Tenemos que tener en cuenta que a la luz de la ley de firma electrónica avanzada, no es lo mismo hablar de una firma autógrafa digitalizada, Sí. firma autógrafa digital, Sí. que una firma electrónica simple o avanzada en razón de los datos que están en juego y sobre todo de la
criptografía y encriptamiento que corresponden a esos procesos. Incluso para quien sea prestador de firma electrónica, tiene que estar debidamente autorizado por múltiples autoridades, como por ejemplo es la Secretaría de la Función Pública, hoy renombrada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, entre algunas otras autoridades. Entonces es bien importante porque nosotros no podemos decir, hoy utilizo, por ejemplo, Adobe Sign para hacer una serie de contratos y que estos sean en sobremanera seguros. No, ¿por qué? Porque hace falta garantizar otros elementos que eviten que, por ejemplo, un documento que tiene estampada tu firma, alguien más no tome la proyección de esa firma y la utilice para actos totalmente desconocidos y que tenga unos efectos nocivos desfavorables para ti. Claro. Entonces, eso es bien importante recalcar, que son oportunidades que debemos de articular, que debemos de concientizar. Recientemente en un congreso internacional en Estado de México, en Ixtlahuaca particularmente, donde estoy estudiando mi doctorado, por cierto, tuve el placer de conversar con mi querido doctor jurista Miguel Carbonell. Y bueno, a ver, él ha impulsado que también es bien importante capacitarse en torno a esto que estamos hablando, mi querida Janet, el Código Nacional. Y yo le matizaba, tenemos que hacer un especial énfasis con las tecnologías de la información. Él estuvo totalmente de acuerdo, porque reconocemos que hay escepticismo, porque dices, no, es que como no lo entiendo, no es importante. No, el hecho de que no lo entiendas no significa que no sea importante. Claro. Significa que debemos sí o sí acercarnos de lo menos a lo más, y entonces podemos sin lugar a dudas el entender que estamos ante una nueva oportunidad y que estamos desaprovechando terriblemente. Sí. Y que estamos también atentando contra los beneficios y el acceso como un principio de acceso a la justicia a la ciudadanía. Pero que además, lamentablemente, todo esto lo están aprovechando otras personas para fines ilícitos, de crimen. Y entonces aquí es donde, híjole, creo que estamos ante una problemática bastante grande. Por eso darle difusión a este tipo de programas, a invitados como tú. Gracias. Quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti. Gracias, Te he visto crecer, no de niño, sino crecer profesionalmente tremendamente. Eres ya una persona de talla internacional, es un personaje ya dentro de la cultura informática de talla internacional, nacional no se diga, porque donde quiera andas, ¿ya? En la UNAM y en cualquier otra parte de la República. Y me da muchísimo gusto. Quisiera que este programa se prolongara mucho más, pero yo te invitaría a que sigamos conversando y haciendo este tipo de pláticas y de charlas, y que tomemos, yo creo que, pues, como ahorita, una sola cosa, fíjate, nomás se nos fue en cadena, pero llegar a metaverso y llegar a... Y a inteligencia artificial. A inteligencia artificial, que es para lo que queríamos realmente venir, pero ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Lo que puedo decir a manera de cierre, si me lo permites, sí, querida claro, Janet, por supuesto, es que hoy por hoy el foco no es la inteligencia artificial generativa, es la IA angética. Estoy seguro que no habían escuchado este término. No. Estamos hablando de agentes inteligentes para automatizar procesos. Ejemplo concreto. Vamos a darle atención personalizada al ciudadano, en donde emite a través del sitio oficial del Supremo Tribunal una solicitud de información o de lo que sea. Sí, ya nos pasó. Se automatiza todo. Sí. Y listo, se le responde de forma ciudadana y no tenemos por qué tener una persona de carne y hueso 24/7 atendiendo cosas que a lo mejor no son tan relevantes, pero hay que darles la atención. Entonces, a través de eso tenemos atención personalizada 24/7 y además otra serie de cosas de empoderar a la ciudadanía sobre información que normalmente es muy para abogados, pero hoy por hoy tiene que entenderse para el grueso de la sociedad civil organizada. Entonces, de eso y más estimo que podemos estar dialogando en un futuro episodio. Tenerte aquí en un Con segundo mucho gusto. episodio. ¿Sí? Pues muchas gracias, Rodolfo. Agradecidos a nombre del magistrado José Luis Álvarez Pulido, nuestro presidente, que nos hizo hincapié en que teníamos que traerte aquí cuanto antes. De veras, muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí que a todos ustedes, muchísimas gracias por el favor de su atención. No dejen de sintonizarnos, manden sus preguntas, dudas, comentarios. Que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente cápsula.